La Ciudad de México, una noche lluviosa. En uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, se llevaba a cabo una gala para conmemorar el aniversario de la cadena de hoteles de Víctor Ruiz, un millonario reconocido tanto por su fortuna como por su arrogancia. El salón, decorado con candelabros brillantes y arreglos florales deslumbrantes, estaba repleto de invitados distinguidos. Empresarios, celebridades y políticos conversaban entre risas y brindis, mientras una banda de jazz tocaba en un rincón, contribuyendo al ambiente sofisticado. Víctor, de pie junto a un grupo de sus socios, observaba el salón con su típica expresión de satisfacción. Disfrutaba rodearse de personas influyentes y, sobre todo, de hacer que su poder quedara en evidencia. Se divertía mostrando su estatus y autoridad, y no había detalle en su gala que no hubiera sido cuidadosamente supervisado por él. A lo largo del salón, entre las mesas, los meseros caminaban apresurados sirviendo copas de vino y aperitivos. Entre ellos, estaba Alma, una joven de 24 años que había aceptado el trabajo temporal en el restaurante por pura necesidad. Su madre estaba enferma, y la carga económica de los tratamientos médicos era cada vez más pesada. Alma trabajaba largas horas para juntar el dinero necesario, sacrificando sus propios sueños y su pasión por la música, en especial el piano, que había tenido que abandonar hacía tiempo. Alma mantenía la cabeza baja mientras servía, consciente de que no debía llamar la atención en un lugar donde los meseros parecían invisibles para los invitados. Pero el millonario Víctor Ruiz, observador como siempre, notó su presencia. Había algo en la actitud discreta de la joven, en la forma en que evitaba las miradas y se desplazaba con naturalidad entre las mesas, que le despertó una curiosidad extraña. Cuando la banda hizo una pausa, un invitado cercano a Víctor le mencionó que el pianista no podría regresar debido a una urgencia familiar. Ante la noticia, Víctor se mostró visiblemente molesto. No le gustaba que algo se interpusiera en la perfección de su evento. Fue entonces cuando notó nuevamente a Alma, quien recogía las copas vacías en la mesa contigua. Con un destello de malicia en los ojos, se le ocurrió una idea. «Tú, la mesera», dijo en voz alta, interrumpiendo las conversaciones de los invitados cercanos y causando que Alma se detuviera de golpe. Alma levantó la vista, sorprendida y algo asustada. No estaba acostumbrada a que los invitados le hablaran directamente, y mucho menos de una manera tan pública. «Sí, señor», respondió, con voz temblorosa, intentando ocultar su nerviosismo. Víctor la miró de arriba abajo, con una sonrisa irónica. «Me dicen que tenemos un problema con el pianista». «¿Sabes tocar?», preguntó con un tono de superioridad. Alma sintió que el corazón se le detenía. Había aprendido a tocar piano desde pequeña y la música siempre había sido su refugio, pero hacía años que no tocaba. Además, jamás se imaginó en una situación tan intimidante y con un público tan distinguido. Intentó responder, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Víctor, notando su vacilación, presionó con tono desafiante: «No es una pregunta complicada. ¿Sabes tocar o no?». La humillación en la voz de Víctor era evidente. Para él, esto no era más que una forma de entretenimiento, de poner a prueba la valentía de alguien que consideraba insignificante. Sin embargo, Alma, aunque aterrada, decidió responder con sinceridad. «Sí, sé tocar, señor», dijo finalmente, en voz baja, sintiendo el peso de las miradas de los invitados sobre ella. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Levantó la mano para llamar la atención de los demás, disfrutando de la escena que él mismo estaba creando. Con un gesto autoritario, señaló el piano que estaba en la esquina del salón, como si fuera el escenario de un espectáculo en el que ella era la protagonista forzada. «Perfecto. Ve y toca algo para nosotros», ordenó, con una satisfacción cruel, como quien disfruta de una broma pesada. Alma sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Sabía que el hombre solo pretendía divertirse a costa suya. Respiró hondo, tratando de calmarse, y se dirigió al piano bajo la mirada burlona de Víctor y las expresiones curiosas de los demás. Sentía que cada paso hacia el piano la exponía más, y la sensación de vulnerabilidad la invadía por completo. Al llegar al piano, se sentó en la banqueta y miró el teclado, recordando los años en que había tocado para sí misma, en la intimidad de su hogar, antes de que la vida la obligara a renunciar a esa parte de sí.
Sin embargo, en ese momento, algo cambió en ella. Decidió que, si iba a tocar, no sería para complacer a ese hombre arrogante ni para divertir a su audiencia. Tocar sería una forma de mostrar su verdadero ser, sin pretensiones ni miedo. Respirando profundamente, colocó las manos en el teclado y cerró los ojos. Al cabo de unos segundos, comenzó a tocar una pieza de Chopin, una melodía llena de emoción y dificultad que había aprendido en su juventud y que siempre había considerado su favorita. Al principio, el sonido era suave, casi tímido, pero a medida que sus dedos recorrían las teclas, la música comenzó a llenar el salón con una intensidad inesperada. El público, que inicialmente había observado la escena con curiosidad y burla, pronto quedó en silencio. La destreza de Alma y la pasión en su interpretación sorprendieron a todos. Era evidente que no era una simple aficionada. La melodía parecía fluir desde lo más profundo de su ser, revelando un talento que nadie en esa sala, ni siquiera ella misma, había anticipado mostrar. Víctor, quien al principio sonreía con arrogancia, comenzó a sentir una incomodidad que lo enfurecía. Aquello no era lo que él había planeado. Esperaba ver a una mesera nerviosa, torpe, alguien que confirmara su supuesta superioridad. Pero lo que estaba presenciando era una interpretación impecable, una obra maestra que dejaba claro que Alma no era quien él creía. Sentía cómo su ego se quebraba lentamente, golpeado por cada nota que resonaba en el salón. La música de Alma transformó el ambiente, llenándolo de una solemnidad inesperada. Al terminar la pieza, el silencio en el salón fue absoluto, como si nadie quisiera romper la magia que acababan de experimentar. Alma, con el corazón acelerado, abrió los ojos y notó que todos la miraban sin palabras, algunos con lágrimas en los ojos. Para ella, ese momento no había sido sobre el orgullo o el poder, sino una oportunidad para recuperar una parte de sí misma que creía perdida. Víctor, atrapado en su propia humillación y rabia, intentó disimular su incomodidad, pero la admiración del público era evidente. Sin decir una palabra, Alma se levantó del piano y se dirigió hacia la salida, deseando desaparecer de la vista de todos. En ese instante, alguien rompió el silencio con un aplauso. Luego otro, y en cuestión de segundos, todo el salón la ovacionaba de pie, reconociendo la grandeza que acababan de presenciar. Para Víctor, aquello era más que una simple actuación. Alma había convertido su intento de humillación en una victoria propia, dejando claro que su talento y su dignidad estaban muy por encima de cualquier juego cruel. Después del impacto inicial de la interpretación de Alma, la ovación continuaba. La joven, quien había vuelto a la realidad con el sonido de los aplausos, sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. Su corazón latía con fuerza mientras se alejaba del piano, tratando de recuperar la compostura y de disipar la vulnerabilidad que todavía la rodeaba. En cada paso sentía el eco de la ovación, y por un instante, el peso de las dificultades de su vida se sentía más ligero, aunque fuese solo en ese momento. Víctor, en cambio, permanecía inmóvil, con el rostro enrojecido por la humillación. La gente a su alrededor lo observaba de reojo, notando cómo la burla que había intentado hacerle a Alma se había revertido. Algunos de sus amigos, que al principio sonreían con complicidad, ahora lo miraban en silencio, incómodos. La figura autoritaria y controladora de Víctor parecía haberse reducido en aquel momento, como si la música de Alma hubiera arrancado una capa de arrogancia que él intentaba desesperadamente mantener intacta. Mientras Alma se abría paso entre los invitados, quienes ahora la miraban con respeto y curiosidad, una mujer de edad avanzada la detuvo y le sonrió con dulzura. Esa fue una interpretación increíble, querida. No sabes cuánto me ha emocionado tu música, dijo la mujer, con los ojos brillantes. Alma, todavía sin palabras, solo pudo responder con una sonrisa agradecida y un leve asentimiento. A su alrededor, otros invitados le lanzaban palabras de elogio y aprobación. Era una sensación nueva y abrumadora para alguien que había pasado desapercibida durante tanto tiempo. Pero mientras intentaba asimilar todo esto, notó que Víctor se acercaba hacia ella, con una expresión de ira contenida que le hizo estremecer. «Bravo, señorita», dijo Víctor, en voz baja y con sarcasmo, esforzándose por mantener la compostura frente a los invitados. No esperaba una actuación tan intensa.
Aunque sus palabras parecían de aprobación, Alma percibió la hostilidad en su tono y la frialdad en sus ojos. Sintió que la tensión volvía a apoderarse de ella, y la breve satisfacción que había sentido después de su interpretación comenzó a desvanecerse. «Gracias, señor», respondió Alma, intentando mantener la calma y apartarse de su presencia. Sin embargo, Víctor no estaba dispuesto a dejar que las cosas terminaran allí. «No pensé que una simple mesera tuviera semejante talento escondido», continuó, con una sonrisa irónica. «Quizá deberías considerar dejar las bandejas y dedicarte al piano de tiempo completo, ¿no crees?». Los invitados, que observaban la escena, comenzaron a notar el tono incómodo de Víctor y el ambiente se tornó tenso. Alma, avergonzada, miró a su alrededor y notó las miradas de los demás sobre ellos. Sabía que Víctor no se quedaría conforme con lo que había pasado, y que probablemente buscaría alguna forma de retomar el control de la situación. «Estoy segura de que usted está muy ocupado, señor». «Con permiso», dijo Alma, y con un esfuerzo final, dio media vuelta y se dirigió hacia la cocina, deseando alejarse de esa atmósfera de incomodidad. Cuando entró a la cocina, sus compañeros de trabajo la miraban con una mezcla de asombro y admiración. Todos habían escuchado la interpretación desde la distancia y sabían lo que Víctor había intentado hacer. Algunos de ellos le sonrieron y le dieron palabras de aliento, mientras que otros simplemente la observaban en silencio, sin saber qué decir. «Alma, ¿por qué nunca nos dijiste que sabías tocar así? Parecía que estabas en un concierto de verdad», exclamó una de las meseras, emocionada. «Ni siquiera sabía que podía hacerlo», respondió Alma, encogiéndose de hombros y sintiendo que, por primera vez, su habilidad como pianista volvía a tener un significado real para ella. Sin embargo, no todo era alivio. Las palabras de Víctor, con esa mezcla de sarcasmo y desprecio, le resonaban en la mente. Sabía que había actuado con valentía al tocar, pero también temía las posibles consecuencias de haber sobresalido en una situación donde claramente su papel no era destacar. Mientras tanto, en el salón, Víctor intentaba recuperar el control de la velada. Aunque la actuación de Alma había sorprendido a todos, no estaba dispuesto a permitir que una simple mesera opacara su imagen. Decidió retomar la atención de los invitados, levantando su copa y brindando por el éxito de la cadena de hoteles, cambiando el tema y redirigiendo las conversaciones hacia los logros de su empresa. Pero a pesar de sus intentos, notaba que los elogios de sus amigos ahora iban dirigidos a la joven que había dejado su huella en el piano. «¿Dónde encontraste a esa chica, Víctor?», preguntó uno de los socios, en tono divertido. «Tienes buen ojo para el talento». Víctor forzó una sonrisa y respondió con indiferencia. «Es solo una mesera más. Un pequeño entretenimiento improvisado, nada más». Por dentro, sin embargo, la furia lo consumía. No podía soportar que alguien de una posición tan baja lo dejara en ridículo frente a sus invitados. Mientras pensaba en lo que había pasado, un plan comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que si Alma había logrado avergonzarlo de esa manera, él se encargaría de que nunca más tuviera una oportunidad para hacerlo. Esa noche, cuando terminó el evento y los invitados comenzaron a retirarse, Víctor ordenó que llamaran a Alma a su oficina antes de que pudiera irse a casa. Alma, al recibir el mensaje, sintió una punzada de ansiedad. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía opción más que obedecer. Cuando entró a la oficina, encontró a Víctor sentado detrás de su escritorio, mirándola con una frialdad que la hacía sentir pequeña y vulnerable. El silencio en la habitación era denso, y Alma, sintiendo el nerviosismo en cada parte de su cuerpo, se detuvo cerca de la puerta, sin atreverse a acercarse más. «Cierra la puerta», ordenó Víctor, sin dejar de mirarla. Alma obedeció, sintiendo como el peso de su mirada la hacía encogerse de miedo. «Esta noche demostraste tener un talento inusual», comenzó Víctor, en tono tranquilo pero amenazante. «Pero que no se te suba a la cabeza, porque aquí eres solo una mesera. No quiero que pienses que tienes algún tipo de privilegio o que te debes a otra cosa que no sea tu trabajo. ¿Entendido?». Alma asintió, tragando en seco. Sabía que no debía decir nada, y su silencio parecía irritar aún más a Víctor.
tengo el poder de hacer que no vuelvas a trabajar en ningún otro lugar de esta ciudad. Así que más te vale recordar tu lugar. Lo que hiciste esta noche, ese pequeño espectáculo, no volverá a suceder. ¿No tienes permitido destacarte, me oyes?, dijo Víctor, acercándose a ella lentamente, con una sonrisa fría. Alma, sintiéndose humillada y asustada, bajó la mirada. Su breve momento de triunfo en el piano había desaparecido, reemplazado por un miedo que ahora la consumía. Sabía que, en el mundo de personas poderosas como Víctor, ella era solo una pieza insignificante, alguien que podía ser descartada sin más. ¿Lo tienes claro?, insistió él, sin darle oportunidad de defenderse. Sí, señor, respondió Alma en voz baja, conteniendo las lágrimas. Sin decir más, Víctor se alejó y le indicó con un gesto que se marchara. Alma salió de la oficina sintiendo que el peso de la humillación era insoportable, pero en su interior una chispa de resistencia comenzaba a encenderse. Aunque Víctor había intentado intimidarla, Alma se daba cuenta de que había recuperado una parte de sí misma esa noche en el piano, una parte que él no podría arrebatarle tan fácilmente. Alma caminó a casa esa noche bajo la lluvia, sintiendo como las palabras de Víctor seguían pesando en su mente. No había forma de olvidar la furia en su voz, ni la manera en que intentó reducirla a una simple mesera sin derecho a soñar. Pero a pesar del miedo, algo se había encendido dentro de ella. Durante años, había reprimido su pasión por la música, renunciando a sus sueños para enfrentar la realidad de las responsabilidades, pero aquella noche frente al piano le había recordado quién era realmente. El pequeño apartamento que compartía con su madre enferma era modesto, pero cálido y acogedor. Su madre, doña Carmen, había quedado inmovilizada por una enfermedad degenerativa que exigía cuidados constantes. Al llegar, Alma la encontró dormida, respirando con dificultad, y su corazón se llenó de tristeza. El piano, sus sueños, todo había pasado a segundo plano desde que su madre enfermó. Cada centavo que ganaba en el restaurante iba destinado a su tratamiento y a los gastos del hogar. Esa noche, mientras observaba a su madre descansar, Alma reflexionó sobre la crudeza con la que Víctor la había tratado. En su vida, Alma había aprendido a soportar injusticias, a guardar silencio, pero esta vez el resentimiento se mezclaba con una determinación nueva. Sabía que el camino sería difícil y que enfrentarse a alguien con el poder de Víctor tenía sus riesgos, pero también entendía que dejarse intimidar significaría renunciar a sí misma una vez más. Los días que siguieron fueron difíciles para Alma. En el restaurante, Víctor la ignoraba deliberadamente, aunque siempre mantenía un ojo sobre ella, vigilante, como si esperara el menor error para castigarla. Los rumores sobre la noche de la gala se extendieron rápidamente. Los otros empleados sabían lo que había sucedido y admiraban a Alma en secreto por haberse atrevido a tocar frente a todos, desafiando sin querer el ego de su jefe. Algunos clientes incluso comenzaron a preguntar por la mesera pianista, y aunque a Alma le hacía ilusión recibir un reconocimiento, también sentía temor. Sabía que cada pregunta que recibía era como una amenaza ante los ojos de Víctor, quien dejaba en claro su desprecio cada vez que la veía. Una tarde, mientras trabajaba en el restaurante, uno de los asistentes de Víctor se le acercó con un mensaje urgente. «El señor Ruiz quiere verte en su oficina ahora mismo», le informó con tono frío. Alma sintió un escalofrío. No tenía idea de qué podía querer él, pero imaginaba que no sería nada bueno. Con una mezcla de nervios y determinación, siguió al asistente hasta la oficina privada de Víctor en el restaurante. Al entrar, lo encontró de pie frente a un gran ventanal, mirando la ciudad con una expresión dura y calculadora. «Siéntate», ordenó sin mirarla. Alma obedeció, sintiendo el peso del silencio en la habitación. Víctor se dio la vuelta y, finalmente, la miró con frialdad. «¿Sabes lo que hiciste esa noche, verdad?», preguntó en tono amenazante. «Me humillaste. Dejaste a todos mis invitados impresionados y se atrevieron a cuestionarme por tu culpa. Eso, Alma, no puedo permitirlo». Alma sintió una mezcla de miedo e indignación, pero no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. «Y ahora, gracias a esa pequeña actuación tuya, hay clientes preguntando por ti»,
como si fueras algo especial, continuó, irritado. No me gusta que alguien como tú, que no es nadie, intente robar mi atención. Alma, con voz temblorosa pero firme, decidió responder. Yo no intenté humillarlo, señor. Solo hice lo que usted me pidió, respondió, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. Víctor frunció el ceño, claramente irritado por su respuesta. ¿Estás tratando de justificarte?, preguntó, acercándose a ella con pasos lentos. Te daré una advertencia, Alma. En este lugar, yo soy quien manda. ¿Entendido? No quiero que vuelvas a tocar ese piano, ni que intentes destacar de ninguna forma. Si insistes en desafiarme, me aseguraré de que ni siquiera consigas trabajo como mesera en esta ciudad. Las palabras de Víctor la hirieron profundamente, pero también la impulsaron a luchar. Sabía que si cedía, perdería una parte importante de sí misma. Decidida a no permitir que su miedo la controlara, Alma respiró hondo y, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, se levantó y lo miró fijamente. Entiendo, señor, dijo, con voz firme. Pero también entiendo que no puedo renunciar a lo que soy solo porque a usted no le gusta. Víctor la observó, perplejo. No estaba acostumbrado a que alguien, y menos alguien en una posición tan baja, se atreviera a cuestionarlo. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y desprecio, pero antes de que pudiera responder, Alma salió de la oficina, sintiéndose más decidida que nunca a no dejarse intimidar. A partir de ese día, Alma comenzó a practicar en secreto. Durante sus descansos, se escabullía al salón vacío y, asegurándose de que nadie la viera, se sentaba al piano para recuperar su técnica. La música era su escape, su forma de expresar lo que no podía decir en palabras. Sabía que si Víctor la descubría, podría perder su trabajo, pero también sabía que no podía seguir escondiendo su talento y sus deseos. Cada vez que tocaba, recordaba las palabras crueles de Víctor y las convertía en inspiración para mejorar. Su madre, aunque cada vez más débil, notaba el cambio en su hija y la alentaba a seguir adelante, sin imaginarse completamente lo que Alma estaba enfrentando en el trabajo. Una noche, mientras Alma tocaba en la oscuridad del salón vacío, Víctor apareció silenciosamente detrás de ella, observándola sin que ella lo notara. Alma, concentrada en las notas, no percibió su presencia hasta que terminó la pieza y se giró, encontrándose con su figura imponente bajo la luz tenue del salón. Se quedó helada, esperando una reacción de su parte, sabiendo que su acto de desobediencia podría costarle el empleo. Víctor la miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Su expresión era inescrutable, y Alma no podía descifrar si estaba furioso o impresionado. Parece que no me has escuchado, Alma, dijo en voz baja, rompiendo finalmente el silencio. Te dije que no volvieras a tocar ese piano, y sin embargo, aquí estás. Alma, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo, respondió con honestidad. No puedo evitarlo, señor. La música es parte de mí. Renunciar a ella sería como renunciar a mí misma. Víctor frunció el ceño, pero por alguna razón, no parecía tan enfadado como ella había anticipado. En lugar de gritarle o despedirla en el acto, la observó con un interés extraño. Entonces que así sea, murmuró, finalmente. Pero esto no es una concesión, Alma. Quiero verte fracasar. La próxima semana, tendrás que tocar en un evento que organizo para mis inversionistas. Si realmente crees que puedes ser alguien en el mundo de la música, te daré una oportunidad y veremos si eres tan especial como crees. La propuesta era inesperada y, en cierto modo, cruel. Víctor no lo hacía para alentarla, sino para exponerla al ridículo, seguro de que, en un evento de alta sociedad, Alma no lograría soportar la presión. Sin embargo, para ella, esta era la oportunidad que había estado esperando. Sabía que los motivos de Víctor eran egoístas, pero también sabía que esta podría ser su única oportunidad de demostrar quién era realmente. Sin dejarse intimidar, Alma aceptó el desafío, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, tenía una posibilidad real de luchar por su lugar en el mundo de la música. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino de emociones para Alma.
Por un lado, sentía que la oportunidad que Víctor le había ofrecido era su única posibilidad de demostrar su verdadero talento y de escapar de la vida limitada que había tenido hasta ahora. Por otro, sabía que el millonario solo quería verla fracasar. La tensión la perseguía constantemente, y los temores de perder su empleo y fallar en el intento la abrumaban. Sin embargo, en el fondo de su ser, un fuego inquebrantable se encendía cada vez que pensaba en la oportunidad de tocar una vez más ante una audiencia. Cada noche, después de completar su turno, Alma se quedaba en el salón vacío para practicar. Enfrentaba el piano como si fuera su única salida, canalizando en cada nota los años de esfuerzo, sacrificio y las humillaciones que había soportado. Aunque sabía que había pasado tiempo desde que practicaba de forma seria, su pasión y dedicación le permitían avanzar rápidamente. A medida que sus dedos recorrían el teclado, comenzaba a recordar la agilidad de su juventud y sentía cómo la música fluía nuevamente con naturalidad. Una noche, mientras practicaba, una de las camareras del restaurante, Marta, quien había sido su amiga desde que empezó a trabajar allí, la observó en silencio desde la entrada del salón. Marta era una mujer sencilla y trabajadora, que había apoyado a Alma en sus momentos más difíciles. Cuando Alma terminó de tocar, Marta se acercó y le dio un abrazo cálido. «Eres increíble, Alma. Cada vez que te escucho, siento que puedo ver un mundo diferente a través de tu música. No puedo entender por qué alguien como tú está aquí, sirviendo mesas, cuando deberías estar en un escenario», dijo Marta, con admiración en sus ojos. Alma sonrió, agradecida, aunque en el fondo sabía que sus sueños estaban muy lejos de la realidad. «Gracias, Marta. Pero lo único que puedo hacer ahora es aprovechar esta oportunidad, aunque sé que Víctor solo quiere verme fallar. Entonces muéstrale que está equivocado. Haz que vea de lo que eres capaz. Que entienda que no puede reducirte a nada solo porque te ve como una simple mesera», respondió Marta con firmeza. Las palabras de su amiga resonaron en Alma. Sabía que, aunque la propuesta de Víctor tenía una intención maliciosa, esta podría ser su única oportunidad de cambiar su vida. Decidió que, sin importar lo que sucediera, tocaría como si cada nota fuera la última, sin miedo y sin reservas. Estaba decidida a enfrentar el desafío no por Víctor, sino por ella misma y por todas las veces que se había visto obligada a renunciar a su sueño. En los días previos al evento, Alma apenas dormía. Cada momento libre lo dedicaba a estudiar las piezas que interpretaría, buscando aquellas que le permitieran expresar la profundidad de sus emociones. Finalmente, decidió incluir en su repertorio una pieza de Beethoven que siempre había sido especial para ella. Era una obra compleja, poderosa, que representaba tanto la tristeza como la fortaleza, y Alma sabía que, si lograba interpretarla con el sentimiento adecuado, podría causar un gran impacto en su audiencia. La noche del evento finalmente llegó. El salón estaba lleno de personas importantes, inversionistas y socios de Víctor, además de reconocidos empresarios de la industria hotelera. Las luces iluminaban la opulencia de la decoración y la banda de jazz tocaba para amenizar el ambiente. Todos los asistentes conversaban y reían mientras bebían sus costosos cócteles, sin imaginarse que en ese momento, tras bambalinas, Alma luchaba por contener su nerviosismo. Vestida con un simple vestido negro que había comprado de segunda mano, Alma se veía más elegante de lo que ella misma creía. Marta la ayudó a arreglarse, y aunque era consciente de que Alma estaba abrumada por la presión, intentó tranquilizarla con palabras de aliento. «Recuerda, Alma, tú no tienes nada que demostrarle a nadie. Toca para ti misma, para recordar quién eres», le dijo Marta, apretando su mano con cariño. Alma asintió y respiró profundamente, recordando el sacrificio que había hecho durante toda su vida, el esfuerzo para cuidar de su madre y los sueños que había tenido que postergar. Al final, tocaría esa noche no solo por ella, sino por todas las personas que habían creído en su talento, por su madre y por cada vez que había sentido que su vida estaba fuera de su control. Cuando finalmente llegó el momento, uno de los asistentes de Víctor se acercó y la condujo al escenario. El murmullo del público disminuyó cuando el asistente anunció que una de las empleadas del restaurante ofrecería una presentación especial al piano. Víctor,
quien observaba desde una esquina del salón, sonreía con malicia, esperando el momento en que Alma, bajo la presión de la audiencia, cometiera algún error y confirmara su posición de poder. Alma caminó hacia el piano con una mezcla de miedo y determinación. Los ojos de la audiencia se posaron sobre ella, juzgándola, y sentía que cada uno de esos ojos contenía una expectativa que la aplastaba. Sin embargo, cuando sus dedos tocaron las teclas por primera vez, toda su ansiedad se desvaneció y el mundo a su alrededor desapareció. Comenzó con una introducción lenta y melancólica, y luego sus manos se deslizaron con precisión y gracia por el teclado. La pieza de Beethoven llenó el salón, y en cada nota, Alma transmitía la fuerza y la vulnerabilidad de su historia. Tocaba con el corazón, entregándose por completo a la música, y el público, cautivado, comenzó a percibir que estaban presenciando algo único. Las emociones reprimidas de Alma fluyeron a través de cada acorde. Su amor por la música, su dolor, su lucha diaria y sus sueños inalcanzables se mezclaban en la interpretación, convirtiendo la pieza en un viaje emocional que envolvía a cada persona en la audiencia. A medida que la música avanzaba, los rostros de los espectadores cambiaban. Algunos cerraban los ojos, otros sonreían suavemente y otros incluso contenían lágrimas. La conexión de Alma con la música era tan profunda que parecía que cada nota les hablaba directamente al alma. Víctor, quien al principio había disfrutado de la escena con burla, comenzó a notar el efecto que la interpretación de Alma tenía en el público. La música que había esperado que la avergonzara y mostrara sus limitaciones, en realidad la estaba elevando. La presión que él pensaba que la aplastaría parecía haberla fortalecido, y en lugar de verse humillada, Alma estaba logrando algo que él nunca había anticipado, estaba cautivando a todos con su talento y su autenticidad. Cuando Alma tocó las últimas notas, el salón quedó en silencio. Nadie se atrevía a moverse, como si un hechizo los mantuviera en ese momento, atesorando lo que acababan de experimentar. Alma, con las manos aún en el piano, abrió los ojos y notó que todos la miraban en silencio, profundamente conmovidos. Sintió que, por primera vez, había mostrado su verdadera esencia, sin miedo y sin necesidad de esconderse. Alguien entre el público rompió el silencio con un aplauso, y luego otro, hasta que todo el salón estalló en una ovación de pie. Los rostros de los espectadores reflejaban una mezcla de asombro y respeto, y Alma, aunque abrumada por la emoción, sintió una satisfacción inmensa. Había demostrado su valor y, aunque el reto de Víctor tenía una intención cruel, lo había convertido en una oportunidad para redescubrir su fortaleza. Víctor, observando la escena, no podía disimular su frustración. La ovación a Alma era un reflejo de que él había fallado en su intento de hacerla sentir inferior, y no podía soportar la idea de que una simple mesera hubiera logrado ponerlo en ridículo 2 veces frente a sus invitados. Mientras el aplauso continuaba, Víctor planeaba en silencio su próximo movimiento, sabiendo que, aunque Alma había ganado esa batalla, él no pensaba rendirse tan fácilmente. Esa noche, la interpretación de Alma fue el tema de conversación en todos los rincones del evento. A medida que los invitados iban saliendo del salón, las palabras de elogio y asombro llenaban el ambiente. Los empresarios, ejecutivos y celebridades presentes comentaban lo impactante que había sido presenciar el talento de alguien tan inesperado como una mesera. Y algunos incluso comenzaron a hacer preguntas sobre su vida y su historia. Pero Alma, agotada y abrumada por la atención, solo quería desaparecer entre las sombras y volver a la normalidad. Las emociones de la noche la habían dejado sin aliento, y aunque el reconocimiento la llenaba de una satisfacción que hacía mucho no sentía, también temía las repercusiones de su audacia. Cuando todos los invitados se retiraron y las luces del salón comenzaron a apagarse, Alma recogió sus cosas, lista para irse a casa. Pero justo cuando se dirigía a la salida, escuchó la voz de Víctor llamándola desde el otro lado del salón. «Alma, espera», dijo, y la frialdad en su tono le provocó un escalofrío. Se detuvo, sin atreverse a girarse, esperando lo peor. Finalmente, tomó aire y se dio vuelta, enfrentándolo con una mezcla de temor y determinación. Víctor se acercó con pasos calculados, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dirigió una sonrisa tensa y ambigua. «Felicidades, Alma. Pareces haber conquistado a todos mis invitados esta noche»,
comentó, con sarcasmo en su voz. Parece que disfrutaste mucho la atención. Alma sintió el peso de su mirada y aunque sabía que no debía responder, se armó de valor. Hice lo mejor que pude, señor, tal como usted me pidió, respondió, controlando su tono. Víctor arqueó una ceja, claramente irritado por la calma de Alma. No te confundas, dijo, acercándose un poco más. Esa pequeña actuación no cambia nada. No eres más que una empleada, una simple mesera. No permitas que esta noche te dé falsas esperanzas. Las palabras de Víctor eran como cuchillos. Alma se mordió el labio, tratando de mantener la compostura, pero no podía ignorar la injusticia en el tono de su jefe. Sabía que Víctor estaba molesto porque ella había brillado más de lo que él esperaba y que su éxito en el evento había herido su ego. No tengo falsas esperanzas, señor, respondió Alma, con un tono firme. Solo cumplí con lo que me pidió. Nada más. Víctor la miró con desprecio. Parecía disfrutar de cada segundo en el que lograba hacerla sentir pequeña. Pero, al mismo tiempo, percibía que Alma no era tan fácil de intimidar como había pensado. Había algo en ella, una fuerza interna que él no comprendía pero que lo irritaba profundamente. A partir de mañana, dijo con un tono definitivo, quiero que te mantengas en tu lugar. Regresa a tus labores en el salón. No quiero verte cerca del piano otra vez, ¿entendido? Alma asintió, sintiendo que no había mucho que pudiera hacer en ese momento. Sin embargo, en su interior, algo se quebró. Sabía que las palabras de Víctor eran una forma de venganza, un intento por controlar lo que él percibía como una amenaza a su autoridad. Pero no podía dejar que él definiera su vida. Ya no. Con una mezcla de valentía y cansancio, Alma salió del salón y regresó a casa. Esa noche apenas pudo dormir, sus pensamientos giraban en torno a lo sucedido y al mensaje claro de Víctor, él no toleraría que nadie, y menos ella, se destacara más que él. Sin embargo, al recordar las expresiones de los invitados y las palabras de aliento que recibió, se dio cuenta de que su talento podía abrirle puertas y que aunque Víctor intentara retenerla en las sombras, el potencial para algo mejor seguía latente en ella. A la mañana siguiente, cuando llegó al restaurante, Alma se encontró con que el ambiente estaba lleno de murmullos y miradas. Al parecer, la noticia de su actuación se había esparcido, y muchos de sus compañeros la miraban con curiosidad y respeto. Algunos incluso se acercaron para felicitarla en voz baja, mientras otros simplemente le lanzaban sonrisas de complicidad. La popularidad inesperada la sorprendió, pero también la hizo sentir incómoda. Sabía que la vigilancia de Víctor estaba más activa que nunca. A lo largo del día, Alma intentó mantenerse concentrada en su trabajo, aunque no podía evitar recordar cada detalle de la noche anterior. Su mente estaba dividida entre el miedo a las represalias de Víctor y el deseo de hacer algo más con su vida. Sentía que su lugar ya no estaba entre las mesas, sirviendo a otros, sino en un escenario, compartiendo su música. Al final de la jornada, cuando estaba a punto de salir, Marta se le acercó. «Alma, ¿te gustaría acompañarme esta noche a un lugar especial?», le preguntó con una sonrisa. Intrigada, Alma aceptó la invitación y juntas se dirigieron a un pequeño café en el centro de la ciudad, famoso por ser un espacio de expresión artística y de talento emergente. El lugar era modesto pero acogedor, con un escenario en una esquina donde artistas locales compartían su música, sus poesías y sus historias. Marta, percibiendo la sorpresa de Alma, le explicó. «Este lugar es muy especial para mí. Aquí fue donde descubrí mi amor por el arte. Sé que no es un gran teatro ni un auditorio lujoso, pero es un lugar donde las personas vienen a ser ellas mismas, a compartir lo que llevan dentro sin miedo. Y pensé que te gustaría conocerlo». Alma miró a su amiga con gratitud. Había algo en el ambiente del café que la hacía sentirse en casa, en paz consigo misma. Marta tenía razón, no era un lugar lujoso, pero la autenticidad de cada presentación y la calidez del público lo convertían en un espacio perfecto para alguien como ella. Esa noche, Alma escuchó atentamente las presentaciones de los artistas locales. Cada uno, a su manera, transmitía una sinceridad que no se encontraba en eventos de gala ni en salones llenos de lujos.
Ella sentía que este era el tipo de lugar donde podía florecer como pianista, donde no importaban las apariencias ni los títulos, sino la pasión y el talento. Al finalizar la noche, Marta se giró hacia Alma con una sonrisa. «Sabes, puedes venir aquí a tocar siempre que quieras. Este lugar está abierto para todos. Nadie aquí te juzgará por quién eres o de dónde vienes». Alma sintió una emoción indescriptible. La oferta de Marta era una oportunidad de expresar su música sin las limitaciones impuestas por su vida en el restaurante. Era una alternativa a la prisión en la que Víctor quería mantenerla atrapada, una ventana hacia la libertad. Durante las semanas siguientes, Alma comenzó a visitar el café con regularidad. Aprovechaba cada oportunidad para tocar el piano, compartiendo su música con el público sincero y abierto de aquel lugar. Cada noche se sentía más en paz, y la chispa que había despertado en ella desde la noche de la gala se encendía aún más. La vida que había deseado siempre empezaba a parecer un poco más alcanzable, y aunque el camino era incierto, sabía que estaba avanzando hacia algo mejor. Sin embargo, el destino no tardaría en poner a prueba su valentía nuevamente. Una noche, mientras tocaba en el café, un hombre que había asistido al evento de Víctor la reconoció y quedó impresionado al verla en un lugar tan modesto. Se acercó a Alma al finalizar su actuación y le entregó su tarjeta de presentación. «Alma, fui uno de los invitados en la gala de Víctor Ruiz. Lo que hiciste esa noche fue memorable. Trabajo en una agencia de talentos y creo que tu habilidad tiene el potencial de llegar a algo mucho mayor. Si alguna vez deseas explorar una carrera profesional en la música, no dudes en llamarme». Alma quedó perpleja, sosteniendo la tarjeta en su mano mientras el hombre se alejaba. En ese instante, comprendió que el éxito en la gala había comenzado a abrir puertas y que el lugar que había soñado en el mundo de la música ya no parecía tan lejano. Pero al mismo tiempo, la sombra de Víctor seguía pesando sobre ella. Sabía que él no dejaría que se fuera tan fácilmente. La posibilidad de enfrentarlo para ir en busca de sus sueños era aterradora, pero por primera vez en su vida, Alma sentía que valía la pena luchar. Alma sostenía la tarjeta de presentación con manos temblorosas. Las palabras del hombre de la agencia de talentos resonaban en su mente, entrelazadas con el miedo a lo que significaría tomar ese camino. Nunca había estado tan cerca de una oportunidad real de perseguir su sueño de ser pianista, pero el rostro y las amenazas de Víctor regresaban a su memoria, recordándole que había arriesgado todo solo con su actuación en la gala. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, el dilema la atormentaba. Sabía que si daba el paso hacia una carrera en la música, se enfrentaría inevitablemente a Víctor. Y aunque en el fondo sabía que esa lucha no sería fácil, su corazón le decía que valía la pena intentarlo. Con ese pensamiento, llegó a casa y vio a su madre descansando, tan frágil y serena, ajena a la tormenta emocional que sacudía a su hija. «Mamá», susurró mientras la arropaba, «ojalá supieras cuánto significaría esto para mí. Sé que has hecho tanto por mí, y yo solo quiero darte algo mejor». Su madre abrió los ojos, todavía adormilada, y le dio una sonrisa débil. «Alma, no tienes que sacrificarte tanto por mí. He visto lo que esa noche en el piano te devolvió. Si tienes un sueño, no permitas que nadie te lo quite, hija. Te quiero ver feliz». Las palabras de su madre eran el empujón que necesitaba. Con un renovado sentido de determinación, Alma tomó la tarjeta, la guardó en su bolso y se prometió a sí misma que no dejaría pasar esta oportunidad. Al día siguiente, durante su descanso en el trabajo, Alma fue al café donde había conocido al hombre de la agencia de talentos y lo llamó. La conversación fue breve y profesional. Él estaba impresionado de que se hubiese contactado tan pronto. Le explicó que, con su talento y la dedicación adecuada, podría encontrarle oportunidades en teatros y eventos importantes. Le propuso un encuentro en su oficina la semana siguiente para discutir los detalles. Alma aceptó, sintiéndose ansiosa y emocionada. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del encuentro, notó que Víctor la observaba cada vez con más frecuencia, como si percibiera que algo había cambiado en ella. Finalmente, el día del encuentro llegó. Alma inventó una excusa para salir del trabajo y fue al edificio de oficinas de la agencia de talentos.
El lugar era modesto pero acogedor, y al entrar, se sintió transportada a un mundo que le era completamente nuevo. El agente, un hombre amable y apasionado por su trabajo, la recibió con entusiasmo y comenzó a explicarle los detalles de cómo podía ayudarla a desarrollarse en el ámbito musical. Alma escuchaba con atención, cada palabra alimentando sus esperanzas. Alma, no te preocupes por el dinero. Entiendo que estás empezando, y te apoyaré en los primeros pasos. Sé que tienes el talento necesario para destacar. Solo necesitas la oportunidad adecuada, le dijo el agente, dándole una palmada de aliento. Alma sentía que la emoción la invadía. Después de tantos años de sacrificios, al fin tenía la posibilidad de dedicarse a la música y, con ella, de encontrar una forma de mejorar las condiciones de vida para ella y su madre. Sin embargo, el pensamiento de Víctor y su influencia en la ciudad seguía rondando su mente. Sabía que si él se enteraba, no se detendría hasta hacerle la vida imposible. Esa noche, mientras regresaba al restaurante para terminar su turno, sintió que algo estaba mal. Al entrar, todos los empleados se veían tensos y evitaban mirarla directamente. Al llegar a la cocina, Marta la tomó del brazo, con expresión preocupada. Alma, escúchame bien. Víctor te ha estado buscando toda la tarde. Está furioso y dijo que quiere verte en su oficina ahora mismo. El corazón de Alma comenzó a latir con fuerza. Sabía que enfrentarlo sería inevitable y, aunque temía lo que él pudiera hacer, estaba decidida a no dejar que la intimidara. Con pasos firmes, se dirigió hacia la oficina de Víctor, preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando entró en la oficina, encontró a Víctor sentado detrás de su escritorio, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. La frialdad en su mirada era aún más intensa que la última vez. Él la miró en silencio, como si quisiera que el peso de su presencia fuera suficiente para intimidarla. Finalmente, rompió el silencio. He oído que te has estado escapando del trabajo, dijo, sin rodeos. Y no necesito investigar mucho para saber que tienes la cabeza en otro lugar. Parece que no entiendes en qué posición estás, Alma. Alma lo miró, intentando mantener la calma, pero la presión en su pecho crecía con cada palabra de él. Yo solo estaba atendiendo algo personal, señor. Pero no he dejado de cumplir con mis responsabilidades, respondió, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Víctor sonrió de manera siniestra y se levantó, acercándose a ella. No te confundas. Lo que haces fuera de tu turno, en tus tiempos libres, me concierne a mí también. Yo te di esta oportunidad, y puedo quitártela en un segundo. ¿De verdad crees que puedes seguir con este jueguito de artista sin que yo lo sepa? Alma sintió como su corazón se detenía. Víctor sabía que había comenzado a buscar oportunidades en la música. Las palabras del hombre de la agencia debían haberse esparcido, y de alguna forma, la noticia había llegado hasta él. Aunque Alma intentó mantenerse firme, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Tienes que entender una cosa, Alma, prosiguió Víctor, con voz suave pero amenazante. Yo decido quién tiene éxito y quién no. Si sigues desafiándome, te aseguro que no solo perderás este trabajo, sino que ninguna puerta se abrirá para ti en esta ciudad. Recuerda eso. Alma, a pesar del miedo, se dio cuenta de algo, ya no era solo una mesera asustada, sino una mujer con un propósito y un sueño. Había descubierto una oportunidad para vivir de su talento, y por primera vez, sentía que su vida podía tener un rumbo propio. Con voz serena y decidida, lo miró a los ojos y respondió. Lo recuerdo, señor. Pero también recuerdo que, si no lucho por lo que amo, siempre seré solo una pieza más en su juego. Y eso no puedo permitirlo. Víctor la observó, incrédulo. No estaba acostumbrado a que alguien lo confrontara, y menos aún alguien en una posición tan vulnerable como Alma. Su rostro se endureció y, sin decir más, le indicó con un gesto que se retirara de su oficina. Al salir, Alma sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que había cruzado un límite peligroso, y que el enfrentamiento con Víctor estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, también sabía que tenía algo que valía la pena proteger.
La música, su sueño y la posibilidad de ofrecerle a su madre una vida mejor eran ahora su mayor motivación. En los días siguientes, Alma siguió practicando en el café, apoyada por Marta y los demás artistas que habían comenzado a conocer su historia. Su música se volvió más poderosa y emotiva, y cada nota era un acto de resistencia contra las amenazas de Víctor. Poco a poco, empezó a recibir invitaciones para tocar en otros lugares, aunque mantenía el secreto para no despertar sospechas en el restaurante. El destino, sin embargo, parecía tener sus propios planes. Una noche, mientras Alma tocaba en el café, notó que alguien la observaba desde la entrada. Era Víctor, quien había descubierto su escondite. Su expresión reflejaba una mezcla de furia y desdén, y Alma supo que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Víctor estaba de pie junto a la entrada del café, su imponente figura proyectaba una sombra amenazante que Alma no podía ignorar. Aunque el público presente en el lugar parecía absorto en la música, Alma sintió como la presión de la mirada de Víctor la intimidaba. El pulso se le aceleró, y aunque intentó mantener la compostura mientras tocaba, su mente comenzaba a nublarse con un torrente de pensamientos y temores. Cuando terminó la pieza, el público aplaudió con entusiasmo, sin saber que cada nota había sido una lucha para mantener su concentración frente a la presencia implacable de Víctor. Aún así, Alma se levantó, agradeció al público y se dirigió con pasos firmes hacia él, sabiendo que el enfrentamiento ya no podía evitarse. «Qué agradable sorpresa encontrarte aquí, Alma», dijo Víctor, con una sonrisa fría que no alcanzaba a disimular su enojo. «Me parece que no comprendes las reglas que te establecí, o quizás piensas que puedes desobedecerme sin consecuencias». Alma, aunque intimidada, respiró profundamente. No podía seguir huyendo de él ni de sus amenazas. Había llegado el momento de hablar claro y enfrentar lo que Víctor le imponía. «Señor, respeto sus normas en el trabajo, pero no puedo renunciar a lo que amo. La música es mi vida, y si no puedo expresarme, siento que me estoy traicionando», respondió, tratando de sonar firme. Víctor la miró con una mezcla de desprecio y sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara y, menos aún, una empleada a la que él consideraba inferior. Sentía que la audacia de Alma ponía en riesgo su autoridad, y la idea de que una simple mesera desobedeciera sus órdenes lo llenaba de furia. «¿De verdad crees que puedes hacer esto?», dijo en tono burlón, acercándose más a ella. «Conozco tus deudas, tus responsabilidades, y sé que necesitas ese salario para cuidar de tu madre. ¿Realmente quieres arriesgarlo todo por un capricho?». Alma sintió como esas palabras la golpeaban en el corazón. Víctor había tocado su punto más vulnerable, su madre. Pero en lugar de ceder al miedo, encontró dentro de sí una determinación nueva, una valentía que jamás había sentido antes. Ya no se trataba solo de tocar el piano o de enfrentarse a su jefe, sino de defender su dignidad y su derecho a vivir una vida que ella misma eligiera. «No es un capricho, señor. Es lo único que me hace sentir viva, y estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa para poder seguir adelante con esto», dijo, con la voz llena de fuerza. Víctor la observó con una mezcla de desprecio y sorpresa, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Apretó los puños, y su rostro reflejaba la furia de alguien acostumbrado a tener el control absoluto. Estaba claro que no toleraría una insubordinación así, y en su mirada se reflejaba la decisión de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. «Muy bien, Alma», dijo finalmente, con una calma que resultaba aún más aterradora. «Si eso es lo que deseas, entonces no necesito de una empleada que no sabe obedecer. Quedas despedida, efectiva inmediatamente». Alma sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su trabajo en el restaurante era su único ingreso seguro, el sustento que le permitía cuidar a su madre y pagar los tratamientos que ella necesitaba. La decisión de Víctor la dejaba en una situación desesperada, pero al mismo tiempo sabía que ceder ante él habría significado renunciar para siempre a su sueño. Con los ojos llenos de lágrimas, pero la cabeza en alto, Alma dio media vuelta y salió del café, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Caminó sin rumbo, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Su vida había cambiado en un instante, y aunque el miedo la consumía, también sentía que una parte de ella se había liberado.
Había defendido su dignidad y eso le daba un motivo para seguir adelante. Al día siguiente, Alma enfrentó una realidad desoladora. Sin su trabajo en el restaurante, los gastos se acumulaban y las preocupaciones por el bienestar de su madre se intensificaban. Intentó buscar empleo en otros lugares, pero, como temía, Víctor había comenzado a usar su influencia para bloquear sus oportunidades. Cada restaurante y establecimiento que visitaba le daba respuestas evasivas, excusas que sonaban a órdenes silenciosas de no contratarla. Una noche, mientras cuidaba a su madre, quien dormía profundamente, Alma sintió que la desesperanza amenazaba con consumirla. Sabía que Víctor estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que se arrepintiera de desafiarlo, y cada vez que pensaba en él, su ira y frustración aumentaban. Sin embargo, el recuerdo de las palabras de su madre y el aplauso del público en el café la mantenían en pie. No puedo rendirme, se dijo a sí misma, con una determinación renovada. Si nadie me abre una puerta, entonces buscaré mi propio camino. Al día siguiente, decidió regresar al café donde había tocado por primera vez. Al llegar, el dueño, un hombre amable que había notado su talento desde el principio, la recibió con una sonrisa comprensiva. He oído lo que pasó con tu jefe, Alma. Todos aquí estamos contigo, le dijo, poniendo una mano en su hombro. Este lugar siempre estará abierto para ti. Si quieres tocar, el escenario es tuyo. Alma sintió que la gratitud la embargaba. Sabía que no ganaría lo suficiente en el café como para mantener a su madre y cubrir los gastos médicos, pero era un comienzo. Con la ayuda de Marta y los otros amigos que había hecho en el café, comenzó a organizar pequeños conciertos y a dar lecciones de piano a quienes mostraban interés en aprender. Aunque los ingresos eran modestos, sentía que estaba dando un paso en la dirección correcta. A pesar de sus esfuerzos, Alma sabía que su situación era frágil. Los días se volvían agotadores, y las noches en vela cuidando de su madre la dejaban exhausta. Sin embargo, cada vez que tocaba el piano, sentía que su vida tenía un propósito, que su lucha no era en vano. Con el tiempo, empezó a ganar el respeto y la admiración de quienes asistían a sus conciertos, y el pequeño café se convirtió en un lugar de reunión para aquellos que querían escuchar su música. Pero la sombra de Víctor seguía presente. Una noche, después de una actuación, Alma salió del café y se encontró cara a cara con uno de los socios de Víctor, un hombre que la miraba con una mezcla de curiosidad y frialdad. Alma, ¿verdad? Me han pedido que te entregue un mensaje de parte de Víctor. Quiere que sepas que, mientras sigas tocando en esta ciudad, él se encargará de que nunca consigas el éxito que buscas. Asegúrate de no olvidar quién es el que manda aquí. Alma lo miró, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. Había esperado algún tipo de represalia, pero saber que Víctor estaba dispuesto a perseguirla de esa manera era una prueba de su crueldad. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar, sintió que la determinación en su interior se fortalecía. Dígale a su jefe que no pienso rendirme, respondió con firmeza. Puede intentar detenerme todo lo que quiera, pero no le daré el gusto de verme derrotada. El hombre, sorprendido por la valentía de Alma, la miró durante unos segundos antes de irse. Alma, en cambio, regresó al café, donde Marta y el dueño la esperaban con palabras de ánimo y apoyo. Cada vez más personas se unían a su causa, y con el tiempo, su historia comenzó a atraer la atención de otros músicos y amantes de la música en la ciudad. Día tras día, Alma continuó tocando, resistiendo la presión de Víctor y demostrando que su talento y su perseverancia eran más fuertes que cualquier amenaza. Aunque las dificultades eran grandes, sabía que había ganado algo invaluable, la libertad de ser ella misma, de seguir su sueño y de hacer lo que amaba sin miedo. Alma mantenía la rutina de tocar en el café, y cada noche su nombre resonaba entre los clientes y músicos locales. Aunque la situación era complicada y Víctor seguía amenazándola a través de sus contactos, Alma sentía que el público apreciaba su música de una forma que nunca había experimentado. Sin embargo, la presión de las amenazas y la constante incertidumbre sobre el futuro pesaban cada vez más en su ánimo. Una tarde, mientras preparaba la lista de piezas para la próxima actuación, Marta se le acercó con una expresión seria.
Alma, escuché que Víctor ha estado haciendo llamadas a otros lugares, diciendo que no deben dejarte tocar en sus locales, le dijo con voz preocupada. Es evidente que intenta acabar con tu carrera, y no sé hasta qué punto puede llegar. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Alma bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su amiga. Sabía que cada paso que daba en la música era una provocación directa para Víctor, y cada vez se hacía más evidente que él no se detendría hasta arruinar sus sueños. Sin embargo, el recuerdo de su madre y el apoyo que había recibido del público le daban fuerzas. No podía darse el lujo de retroceder, no después de haber llegado tan lejos. Sé que él intentará todo para detenerme, Marta. Pero también sé que si cedo ahora, nunca podré vivir en paz conmigo misma, respondió, con una determinación inquebrantable en la voz. He aprendido a resistir, y aunque me tome el tiempo que sea, seguiré adelante. Marta asintió, comprendiendo que Alma había tomado una decisión irrevocable. Sabía que su amiga era fuerte, pero también temía que su lucha contra un hombre tan poderoso terminara hiriéndola más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aún así, decidió estar a su lado y apoyarla, pase lo que pase. A medida que pasaban los días, las represalias de Víctor se volvían más intensas. Comenzaron a circular rumores malintencionados sobre Alma, difundidos entre otros empresarios de la ciudad, y su reputación fue cuestionada en círculos que desconocían su historia. Algunos cafés y pequeños auditorios le negaron la oportunidad de tocar, aduciendo cuestiones de imagen. Alma entendió de inmediato que era obra de Víctor y que había logrado intimidar a otros para que no la apoyaran. Pero, a pesar de estos obstáculos, el pequeño café donde comenzó a tocar se convirtió en un refugio para Alma y su música. Cada vez que la rechazaban en algún lugar, volvía a ese café con más determinación, canalizando su frustración en interpretaciones más apasionadas y conmovedoras. Su música se volvió una voz de resistencia y, pronto, empezó a atraer a personas de toda la ciudad. Aquellos que la escuchaban, sin saber toda su historia, percibían la sinceridad en cada nota y el dolor que Alma expresaba a través del piano. Una noche, mientras tocaba en el café, uno de los clientes se acercó a ella al finalizar la actuación. Era un hombre mayor, de aspecto elegante y mirada profunda. Se presentó como Julián Hernández, un pianista retirado que había dedicado su vida a la música clásica y a la enseñanza. Alma, tu interpretación me ha conmovido profundamente, dijo Julián, con una voz que reflejaba respeto y aprecio. He visto muchos pianistas en mi vida, pero pocos tocan con la sinceridad y la pasión que tú demuestras. Se nota que tocas desde el alma. Alma se sintió honrada por sus palabras. Hacía tiempo que no recibía un elogio de alguien de la talla de Julián, y escuchar que alguien como él reconocía su talento le dio una confianza renovada. Gracias, señor Hernández. Para mí, la música es el único lenguaje en el que puedo expresar quién soy realmente, respondió, emocionada. Julián la miró con curiosidad, notando en ella una determinación poco común. Sé que la vida de un músico puede ser complicada, especialmente si tienes que enfrentarte a desafíos como los que, me parece, estás enfrentando, dijo, como si adivinara lo que Alma estaba viviendo. Pero quiero que sepas que si necesitas algún tipo de apoyo, puedes contar conmigo. La música es demasiado importante como para dejar que alguien te quite la oportunidad de compartirla. Alma agradeció sus palabras, sintiendo que había encontrado a un aliado en un mundo donde las puertas parecían cerrarse a su paso. Julián, quien había trabajado con varios pianistas jóvenes a lo largo de su carrera, le ofreció su guía y su experiencia, ayudándola a perfeccionar su técnica y a prepararse para escenarios más desafiantes. Bajo la tutela de Julián, Alma empezó a ganar confianza en su habilidad y a fortalecer su estilo. El público en el café notó el cambio en su música, y su interpretación se volvió cada vez más poderosa y emotiva. Los rumores sobre su talento llegaron a oídos de periodistas locales, quienes comenzaron a asistir a sus presentaciones y a escribir artículos sobre la mesera pianista que había cautivado a tantos con su historia de lucha y perseverancia. Víctor, al enterarse de la creciente popularidad de Alma y del apoyo que recibía de figuras respetadas como Julián, sintió que su control sobre ella se debilitaba. En un arrebato de frustración, decidió que era momento de tomar medidas más drásticas.
Convocó a sus abogados y les dio instrucciones claras: debían encontrar cualquier pretexto para impedir que Alma continuara tocando en la ciudad. Días después, Alma recibió una notificación legal. El documento, enviado en nombre de Víctor, exigía que dejara de tocar en cualquier establecimiento que tuviera licencia de entretenimiento bajo su jurisdicción, alegando una violación de exclusividad en sus contratos de empleo previos. La notificación la acusaba de desobedecer sus cláusulas de confidencialidad y de desacato, amenazando con una demanda en su contra si persistía en actuar en lugares públicos. Alma sintió que el mundo se le venía abajo. Sabía que la batalla legal contra Víctor sería costosa y desgastante, y que cualquier paso en falso podría empeorar su situación. Pero también comprendía que ceder ahora significaría darle la victoria definitiva, renunciando a su sueño para siempre. Decidida a no dejarse intimidar, acudió a Julián en busca de consejo. Él, al escuchar la situación, se mostró visiblemente afectado por la injusticia que estaba enfrentando. Después de reflexionar en silencio, Julián le propuso una idea. Alma, hay algo que podrías considerar. En mis años de carrera, he visto muchas injusticias similares, y una de las formas más efectivas de enfrentarlas ha sido a través de la visibilidad pública. Quizá deberíamos organizar un concierto a beneficio, uno donde puedas tocar sin limitaciones y donde las personas puedan conocer tu historia. Si logramos que la gente vea lo que está pasando, será más difícil para Víctor seguir intimidándote sin consecuencias. La idea de Julián resonó en Alma. Sabía que sería un riesgo, pero también comprendía que si lograba llamar la atención suficiente, podría cambiar el rumbo de su situación. Con la ayuda de Julián, comenzó a organizar el concierto, contactando a músicos y a periodistas que estuvieran interesados en apoyarla. La noticia de su recital pronto se esparció, y aquellos que conocían su talento y su historia comenzaron a difundirla entre sus conocidos. Víctor, al enterarse de la noticia, sintió una ira incontrolable. Nunca había imaginado que una simple mesera se convertiría en una amenaza pública a su poder, y el hecho de que Alma planeara un concierto a beneficio lo enfurecía. Convocó a sus abogados y socios, decidido a hacer lo que fuera necesario para detenerla. Mientras tanto, Alma, apoyada por Julián y por la comunidad del café, se preparaba para el concierto. Sabía que este sería el momento decisivo, la oportunidad de mostrar al mundo su talento y su historia de resistencia. En cada ensayo, recordaba las palabras de su madre, quien le había pedido que luchara por su felicidad, y sentía que, a pesar de todas las dificultades, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El día del concierto se acercaba rápidamente, y el café estaba lleno de actividad mientras Alma y sus amigos preparaban el escenario. La expectativa crecía con cada ensayo, y la comunidad que apoyaba a Alma no dejaba de organizarse y colaborar para asegurarse de que el evento fuera un éxito. Julián la ayudaba a perfeccionar los detalles de su interpretación, cada nota, cada acorde, con la paciencia y el rigor de alguien que entendía la importancia de ese momento. Alma se sentía más decidida que nunca. Por primera vez en su vida, estaba a punto de tocar no solo para su público, sino para defender su derecho a ser libre y a vivir según su pasión. Sabía que Víctor haría todo lo posible para detenerla, pero también comprendía que su historia había capturado la atención de muchos, y eso la hacía sentir que su voz tenía un peso mayor. Sin embargo, mientras Alma se concentraba en los últimos ensayos, Víctor intensificaba sus esfuerzos para obstaculizar el evento. Su red de contactos y socios se había movilizado, y no escatimaba en recursos para evitar que el concierto se llevara a cabo. Había enviado cartas a los medios locales y a los propietarios de otros cafés, amenazándolos con represalias si apoyaban a Alma. Incluso algunos músicos, temerosos de perder oportunidades, decidieron no involucrarse. A medida que las amenazas se esparcían, el miedo comenzó a sentirse entre algunos miembros del café. Marta y Julián, aunque dispuestos a seguir adelante, notaron que la presión afectaba a varios de los asistentes regulares, quienes ahora dudaban en ofrecer su ayuda abiertamente. Alma no los culpaba. Comprendía que el poder de Víctor era intimidante y que muchos no querían enfrentarse a sus represalias. Una noche antes del concierto, mientras practicaba sola en el café, Julián se acercó a ella. Alma,
quiero que sepas algo, sin importar lo que pase mañana, ya has logrado algo importante. Has demostrado una valentía que pocos tienen. La música no es solo técnica, es alma, es pasión, y tú tienes todo eso. Nadie podrá arrebatarte lo que has construido, dijo, conmovido, mientras le daba una palmada en el hombro. Alma lo miró con gratitud, sintiendo que aquellas palabras eran justo lo que necesitaba oír en ese momento. Sabía que estaba a punto de enfrentar uno de los mayores retos de su vida, pero también que no estaba sola. Con la fuerza que le daba el apoyo de Julián y de aquellos que creían en ella, estaba lista para seguir adelante, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, el café se llenó de personas que esperaban con ansias el inicio del concierto. Había amigos, clientes habituales, artistas locales y, sorprendentemente, algunos periodistas que habían escuchado la historia de Alma y querían presenciar el evento. A medida que se acercaba la hora de la presentación, Alma sentía que la adrenalina se mezclaba con el miedo. Sabía que esta era su oportunidad para mostrar su verdadero talento, pero también para desafiar el control de Víctor una vez por todas. Apenas minutos antes de que el concierto comenzara, un hombre vestido de traje entró al café y se dirigió a Julián, quien estaba en la entrada. «Soy el representante legal del señor Víctor Ruiz», dijo, mostrando un documento. «Este evento no tiene permiso oficial y, como ustedes saben, mi cliente es el propietario de varias licencias en esta zona. Si no cancelan inmediatamente, enfrentarán graves consecuencias legales». El dueño del café, quien hasta ese momento había sido un apoyo incondicional, sintió como la presión se intensificaba. Sabía que si continuaban, se arriesgaban a una demanda que podría afectar no solo a Alma, sino a todo su negocio. Julián, percibiendo la preocupación en los rostros de todos, intervino con serenidad. «Mire, señor. Sabemos lo que está en juego, y también sabemos que no estamos haciendo nada ilegal. Este es un espacio para la expresión artística y Alma tiene derecho a tocar su música. No vamos a ceder a amenazas injustas». El representante, visiblemente molesto por la firmeza de Julián, miró a su alrededor y luego salió del café sin decir una palabra. Sin embargo, Alma sabía que esto no sería lo último que escucharían de Víctor. Sabía que probablemente intentaría alguna otra medida para interrumpir su presentación, pero no permitiría que el miedo la detuviera. Finalmente, llegó la hora de comenzar. Alma se sentó frente al piano y, al ver la cantidad de personas que la rodeaban, sintió una mezcla de emociones difíciles de describir. A pesar de los obstáculos, de las amenazas y de los momentos en los que había sentido que todo se desmoronaba, ahora estaba allí, lista para dar lo mejor de sí misma. Sus dedos comenzaron a deslizarse por el teclado, y la primera nota resonó en el silencio del café. Alma cerró los ojos, permitiendo que la música fluyera desde lo más profundo de su ser. Cada acorde, cada melodía estaba impregnada de su historia, de sus sacrificios y de las humillaciones que había soportado. La pieza que eligió, una obra de Chopin, era intensa y llena de sentimiento, perfecta para expresar lo que sentía en ese momento. A medida que la música avanzaba, el público se dejaba llevar por la interpretación. La conexión que Alma tenía con el piano era innegable, y quienes la observaban podían sentir la pasión y el dolor que transmitía. Era como si cada nota hablara directamente a sus almas, y muchos de los presentes se encontraron luchando por contener las lágrimas. Al finalizar la pieza, el silencio en el café fue absoluto. Nadie quería romper el momento mágico que acababan de experimentar. Alma abrió los ojos y, al ver las expresiones de admiración en los rostros de su audiencia, sintió que había valido la pena cada sacrificio. El aplauso fue ensordecedor. Personas de todas partes, algunas desconocidas y otras que habían estado a su lado desde el principio, la ovacionaban de pie. Alma sintió una mezcla de alivio y gratitud, había dado todo de sí, y el resultado había sido más poderoso de lo que jamás imaginó. Sin embargo, cuando aún resonaban los aplausos, la puerta del café se abrió de golpe, y varios oficiales de la policía local entraron al lugar, seguidos de uno de los abogados de Víctor. El público, confundido y molesto por la interrupción, observaba con incertidumbre mientras los oficiales se dirigían al dueño del café y a Alma.
Lamentablemente, hemos recibido una orden de clausura para este establecimiento debido a infracciones administrativas. Deberán desalojar el lugar inmediatamente, anunció uno de los oficiales, mientras el abogado de Víctor los observaba con una sonrisa de satisfacción. Alma sintió que el estómago se le revolvía. Sabía que esto era obra de Víctor y que había encontrado la manera de arruinar su noche, utilizando su poder para interrumpir el evento y humillarla frente a todos. El dueño del café intentó argumentar con los oficiales, explicándoles que no había cometido ninguna infracción, pero ellos se negaron a escuchar. Las órdenes de clausura eran claras y, sin más opciones, los asistentes comenzaron a abandonar el lugar, molestos y confundidos por la intervención. Cuando Alma se acercó al abogado, decidida a no callarse, él le lanzó una mirada fría. Esto es lo que sucede cuando decides desafiar a personas que están muy por encima de ti, Alma. Te sugiero que te mantengas en tu lugar si no quieres ver otras consecuencias peores, dijo, antes de salir del café con una sonrisa de triunfo. Alma, con el corazón destrozado y los ojos llenos de lágrimas, sintió que el dolor y la humillación amenazaban con quebrarla. Sin embargo, a medida que las personas se acercaban para ofrecerle palabras de aliento y apoyo, comprendió que la lucha no había terminado. Víctor podía clausurar un café, pero no podía arrebatarle la pasión por la música ni el apoyo de quienes creían en ella. Esa noche, Alma tomó una decisión definitiva. No se rendiría. Haría de esta derrota temporal un impulso para seguir adelante, y aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, sabía que lucharía hasta el final. La clausura del café fue un golpe devastador para Alma y para todos los que habían apoyado su sueño. Esa noche, mientras caminaba a casa, sintió que el peso de la derrota la aplastaba. Las palabras del abogado de Víctor seguían resonando en su mente, burlándose de su intento por encontrar la libertad en la música. Sin embargo, aunque el dolor y la frustración parecían consumirla, una chispa de determinación seguía encendida en su corazón. Sabía que si cedía, Víctor ganaría, y no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Al llegar a casa, encontró a su madre despierta, mirándola con preocupación. Aunque Alma intentó fingir normalidad, su madre percibió el dolor en sus ojos. «Hija, ¿qué pasó?», le preguntó con voz suave, tomando sus manos con ternura. Alma respiró profundamente y le contó todo lo ocurrido, el éxito de su concierto, la intervención de la policía y la clausura del café. A pesar de la tristeza, su madre le dio una sonrisa comprensiva y, con una calma que sorprendió a Alma, le dijo: «Sé que las cosas se ven difíciles ahora, pero tú eres más fuerte de lo que crees. La música siempre ha sido parte de ti, y ningún hombre puede arrebatarte eso. Confía en ti misma, Alma. A veces la vida nos cierra puertas solo para mostrarnos nuevos caminos». Las palabras de su madre se quedaron grabadas en su mente, y esa noche, Alma decidió que no dejaría que el poder de Víctor la venciera. Al día siguiente, se puso en contacto con Julián, quien, al enterarse de lo ocurrido, se mostró tan indignado como ella. «Alma, no vamos a permitir que esto se quede así. Este hombre no puede intimidarte para que dejes de luchar por tus sueños. Conozco a algunas personas influyentes en la comunidad musical, hablaré con ellas para ver cómo pueden ayudarte», dijo Julián con una firmeza que reconfortó a Alma. En los días siguientes, Julián utilizó sus conexiones para hablar con periodistas, músicos y otras figuras del medio artístico. Pronto, la historia de Alma comenzó a difundirse de boca en boca hasta llegar a oídos de personas importantes. La noticia de una pianista talentosa, cuyo camino había sido bloqueado por un empresario poderoso, capturó la atención de la comunidad artística, y muchos de ellos comenzaron a mostrar su apoyo públicamente. Mientras tanto, Alma continuó tocando en reuniones privadas organizadas por amigos y artistas locales que querían que ella tuviera una oportunidad de expresar su talento. Cada presentación se volvía una declaración de resistencia, y poco a poco, su historia empezó a ganar popularidad en redes sociales, donde las personas compartían videos de sus interpretaciones y mensajes de apoyo. Pero Víctor, al enterarse de la creciente popularidad de Alma, decidió intensificar su campaña para desacreditarla.
Contrató a algunos medios locales para que publicaran artículos en su contra, insinuando que ella solo buscaba aprovecharse de la situación para obtener fama. Estas noticias falsas se esparcieron rápidamente y algunos comenzaron a cuestionar sus motivos. Alma sintió cómo la presión aumentaba y, aunque sus amigos intentaban animarla, cada nueva crítica era un golpe directo a su espíritu. Sin embargo, en medio de la tormenta, llegó una llamada inesperada. Una importante organización cultural de la ciudad, conocida por su apoyo a los artistas emergentes, había oído hablar de su historia y quería invitarla a participar en un recital benéfico. Era una oportunidad única de mostrar su talento en un escenario de prestigio, junto a otros músicos respetados. Alma no podía creerlo. A pesar de los intentos de Víctor por silenciarla, su música había logrado alcanzar a personas que realmente valoraban su talento. Esa misma noche, cuando Alma le contó la noticia a Julián, él le dio un abrazo emocionado. Esto es solo el comienzo, Alma. Estoy seguro de que tu música tiene el poder de inspirar a muchos, y estoy orgulloso de ti por no haberte rendido. Este recital será la oportunidad que siempre has merecido. Durante las semanas que siguieron, Alma se preparó con más intensidad que nunca. Sabía que Víctor no se quedaría de brazos cruzados, pero estaba decidida a darlo todo en esa presentación. Practicaba incansablemente, perfeccionando cada pieza, cada detalle de su interpretación. Sentía que este recital sería más que una oportunidad para mostrar su talento, era su forma de demostrar que, a pesar de las adversidades, seguía de pie. El día del recital llegó, y el teatro donde se realizaría estaba lleno de personas. Amigos, músicos, periodistas y figuras del ámbito cultural se habían reunido para presenciar el evento. Julián estaba entre el público, y también Marta, quien había sido su apoyo desde el principio. La emoción en el ambiente era palpable, y Alma sintió como sus nervios se intensificaban al ver la magnitud de la audiencia. Finalmente, el presentador anunció su nombre, y Alma se dirigió al escenario. El teatro, iluminado por las luces suaves, parecía un lugar de ensueño, y el silencio de la audiencia aumentaba la expectación. Alma tomó asiento frente al piano y, tras unos segundos de calma, comenzó a tocar. Eligió una pieza de Liszt, una obra compleja y apasionada que requería precisión y fuerza. Cada nota resonaba en el teatro, y Alma, inmersa en la música, dejó que sus emociones fluyeran a través de sus dedos. Su interpretación era intensa, sincera, y el público se dejaba llevar por cada melodía, cada acorde que parecía contar su historia de lucha y perseverancia. Al terminar la pieza, el teatro quedó en un silencio profundo, como si todos necesitaran unos instantes para asimilar lo que acababan de presenciar. Luego, el público rompió en aplausos, una ovación de pie que duró varios minutos. Alma, conmovida, inclinó la cabeza en agradecimiento, sintiendo que, por primera vez, había alcanzado un triunfo verdadero. Después de la presentación, varias personas se acercaron para felicitarla y para ofrecerle su apoyo. La noticia de su actuación se esparció rápidamente, y los videos de su interpretación comenzaron a circular en redes sociales. Pronto, su nombre se volvió conocido en la escena musical local, y su historia inspiró a otros artistas a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Sin embargo, Víctor, al ver que sus intentos de detenerla habían fracasado, se llenó de furia. Para él, cada aplauso y cada mensaje de apoyo hacia Alma era una afrenta personal. Decidido a acabar con su carrera de una vez por todas, recurrió a sus contactos en los altos círculos de la política y el entretenimiento, planeando una estrategia que pudiera destruir no solo su carrera, sino también su reputación y la de quienes la apoyaban. Víctor comenzó a difundir rumores aún más dañinos, acusándola de querer aprovecharse de la situación para ganar notoriedad. Incluso intentó comprar a algunos periodistas para que publicaran historias falsas sobre su pasado, sugiriendo que su historia de humildad era una fachada inventada. Alma, al enterarse de los nuevos ataques, sintió que el peso de la lucha se hacía más grande, y aunque el apoyo del público le daba fuerzas, la presión comenzaba a afectarla profundamente. Pero entonces, recibió otra llamada inesperada. Un productor de renombre en la industria de la música, quien había visto su interpretación en el recital benéfico, estaba interesado en ofrecerle una oportunidad.
Quería trabajar con ella en un proyecto que le permitiría grabar su primer álbum, un sueño que Alma había creído inalcanzable. La oportunidad parecía el cierre perfecto para sus esfuerzos y sacrificios, pero también sabía que aceptar significaba enfrentarse a Víctor de manera definitiva. Sabía que el empresario no la dejaría en paz, y la única forma de proteger su sueño era asegurarse de que su música llegara tan lejos que ni siquiera él pudiera silenciarla. Esa noche, Alma se prometió que haría todo lo posible para proteger su música, sin importar los obstáculos que tuviera que enfrentar. La lucha contra Víctor aún no había terminado, pero ahora tenía algo que él nunca podría destruir: el reconocimiento y el apoyo de una comunidad que creía en su talento y en su historia. Con esta nueva oportunidad, Alma se dispuso a enfrentar el último tramo de su batalla. Sabía que el camino no sería fácil, pero también comprendía que ya no estaba sola. Ahora, su música y su lucha eran un símbolo de resistencia para muchos, y estaba dispuesta a dar todo de sí para demostrar que el poder de la música y el talento eran más fuertes que cualquier intento de opresión. Alma todavía no podía creer que el productor con quien se había reunido realmente quisiera trabajar con ella. La idea de grabar su propio álbum y compartir su música con el mundo la llenaba de emoción y gratitud. Sin embargo, también sabía que aceptar esa oferta significaba arriesgarse a una batalla aún mayor contra Víctor. En el fondo, estaba preparada. Sabía que no podía seguir escondiéndose y que la única forma de vencerlo era no detenerse hasta lograr su sueño. Los primeros días de grabación fueron una mezcla de nervios y aprendizaje. El estudio era un mundo nuevo para Alma, con micrófonos y técnicos atentos a cada detalle de su interpretación. Aunque los nervios a veces la traicionaban, cada vez que se sentaba frente al piano y tocaba la primera nota, todo el miedo desaparecía y la música fluía con una sinceridad que dejaba a todos los presentes sin palabras. Durante las pausas en las grabaciones, el productor, un hombre de pocas palabras pero de gran experiencia, le daba consejos sobre cómo conectar con su audiencia, cómo contar su historia a través de la música. Alma absorbía cada palabra, cada indicación, consciente de que esta oportunidad era el comienzo de algo que podía cambiar su vida y darle finalmente la libertad que tanto anhelaba. Sin embargo, mientras Alma daba sus primeros pasos hacia el éxito, Víctor intensificaba sus ataques. Furioso al enterarse de la noticia del álbum, comenzó a difundir rumores aún más destructivos en medios de comunicación e incluso en redes sociales. Las publicaciones negativas sobre Alma, sobre su pasado y su integridad, parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Artículos que cuestionaban sus verdaderas intenciones y que intentaban desacreditar su historia personal comenzaron a aparecer en revistas de la ciudad, financiados, sin duda, por el propio Víctor. Alma, aunque consciente del daño que estos rumores podían hacerle, decidió concentrarse en la música. Sabía que no podía controlar lo que otros decían, pero sí podía controlar cómo respondía a ello. Aún así, el impacto de los rumores la alcanzaba, y a medida que avanzaba en las grabaciones, sentía que el peso de las acusaciones afectaba su confianza y su tranquilidad. En una de las sesiones de grabación, cuando el productor notó que Alma estaba especialmente desanimada, se acercó a ella y le dijo: «Mira, Alma, he trabajado con muchos músicos, y todos ellos han tenido que enfrentar obstáculos. La verdad es que aquellos que te atacan no lo hacen porque carezcas de talento, sino porque tu éxito les molesta. No te dejes vencer por las palabras de alguien que no entiende tu valor. Eres la única dueña de tu historia». Esas palabras le recordaron a Alma que, a pesar de la presión, no estaba sola en esa lucha. Durante las siguientes semanas, Alma canalizó toda su frustración y dolor en la música. Cada pieza del álbum se convirtió en un reflejo de su historia, de su lucha por ser escuchada, de las noches en las que pensó en rendirse y de la fuerza que había encontrado para seguir adelante. Mientras tanto, Víctor no se detuvo. Decidió utilizar su último y más cruel recurso. Contrató a investigadores para que buscaran cualquier información que pudiera usar en su contra. Su objetivo era simple: encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera destruir su imagen pública y hacer que la industria le diera la espalda para siempre. Lo que los investigadores encontraron fue que el contrato de trabajo inicial de Alma en el restaurante incluía una cláusula de confidencialidad y lealtad empresarial, la cual, de manera ambigua,
La comprometía a no participar en actividades públicas de alto perfil sin el consentimiento de la empresa. Aunque Alma nunca había interpretado esa cláusula como una restricción a su libertad personal, Víctor la utilizó para presentar una demanda legal en su contra, alegando que su carrera pública estaba en conflicto con el contrato que firmó cuando trabajaba como mesera. La noticia de la demanda fue devastadora para Alma. El productor y Julián la alentaron a mantenerse firme y buscar asesoría legal, pero la presión de enfrentar una demanda en los tribunales, con toda la atención de los medios y los rumores negativos, comenzaba a hacer mella en su espíritu. Aunque el apoyo de la comunidad era grande, Alma sentía que la lucha no parecía tener fin. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Alma a Julián una tarde, agotada y llena de dudas. No soy una amenaza para él. Solo quiero vivir de lo que amo, y él parece decidido a destruirme. Julián, quien había visto a lo largo de los años a muchas personas enfrentar obstáculos, la miró con compasión. Él sabe que tienes algo que él nunca tendrá, la capacidad de inspirar a otros, de hacer algo significativo. Las personas así temen perder el control, y su único poder está en controlar y destruir. No lo dejes ganar, Alma. Esta batalla no se trata solo de ti, es una lucha por todos los que sueñan con una vida mejor. Alma, aunque exhausta, entendió que su lucha se había convertido en algo más grande. No podía rendirse ahora, no después de haber llegado tan lejos. Decidió que, aunque Víctor utilizara todas las herramientas a su disposición, no se dejaría doblegar. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Alma comenzó a recibir apoyo de otras figuras de la industria musical y de artistas independientes que veían en ella una inspiración. La historia de la mesera pianista que luchaba contra el empresario poderoso resonó en muchas personas que también habían enfrentado injusticias y abusos de poder. Pronto, mensajes de aliento, donaciones para su defensa legal y muestras de apoyo llenaron sus redes sociales. Finalmente, el día del juicio llegó. Alma se presentó acompañada de Julián, el productor y su madre, quienes no la dejaron sola ni un momento. El tribunal estaba lleno de periodistas y curiosos que querían conocer el desenlace de la disputa. Víctor, sentado junto a su abogado, mantenía una expresión de satisfacción, convencido de que había ganado antes de empezar. La defensa de Alma se basó en la verdad. Su abogado explicó que ella nunca había violado el contrato de forma intencionada y que el uso de esa cláusula para detener su carrera era una medida de represalia por parte de Víctor. A lo largo del juicio, varias personas del mundo artístico, incluyendo a Julián y el dueño del café, testificaron a su favor, hablando del impacto positivo de Alma en la comunidad y del abuso de poder que Víctor estaba ejerciendo. Alma, por su parte, se mantuvo tranquila y sincera, hablando sobre su amor por la música, sobre los sacrificios que había hecho y sobre su deseo de vivir una vida digna, lejos de la manipulación y las amenazas. Al final, el juez, al escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas, decidió en su favor, declarando que Víctor había utilizado su influencia para impedirle el derecho a trabajar y a expresarse libremente. El veredicto fue recibido con aplausos en la sala del tribunal, y Alma sintió que, finalmente, la justicia estaba de su lado. Sin embargo, el verdadero triunfo no era solo el fallo legal, sino el reconocimiento de que, a pesar de los intentos de Víctor por destruirla, su historia y su música habían llegado mucho más lejos de lo que él jamás podría haber imaginado. Esa noche, Alma y sus amigos celebraron el veredicto en el café que alguna vez fue clausurado. El lugar había reabierto sus puertas gracias a la comunidad, que se había movilizado para apoyarlo tras el abuso de poder de Víctor. Alma, sentada al piano, tocó una melodía suave y emotiva, una pieza que reflejaba tanto su dolor como su agradecimiento por la fuerza y el apoyo que había recibido. Mientras tocaba, sintió que finalmente era libre. Había enfrentado sus miedos, había resistido a pesar de todo, y ahora estaba lista para seguir adelante, no solo por ella, sino por todas las personas que alguna vez habían sentido que sus sueños eran imposibles de alcanzar. El fallo a su favor en el tribunal fue como un renacer para Alma. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar con libertad, sin la amenaza constante de Víctor sobre su vida. Los días que siguieron al juicio fueron una mezcla de alivio y celebración.
Alma recibía mensajes de personas de todas partes que la felicitaban por su valentía y le expresaban lo inspiradora que era su historia. Aquellos días estuvieron llenos de agradecimientos y de apoyo, y el café, que se había convertido en su refugio durante los momentos más oscuros, era ahora un símbolo de resistencia y triunfo para toda la comunidad. Pero, para Alma, lo más importante era que, finalmente, podía concentrarse en lo que realmente amaba, la música. La noticia del juicio y su historia se esparcieron rápidamente en redes sociales y en los medios locales, y varios de los contactos que había hecho en la industria comenzaron a ofrecerle nuevas oportunidades. Con el apoyo del productor que había creído en ella desde el principio, comenzó a trabajar en su primer álbum, una colección de piezas que representaban cada etapa de su lucha, su dolor y su perseverancia. La grabación del álbum fue una experiencia profundamente emotiva para Alma. Cada pieza que elegía y cada nota que tocaba estaba llena de su historia, y sentía que, a través de la música, podía compartir no solo su talento, sino también el mensaje de que, incluso en medio de las adversidades, era posible mantenerse fiel a uno mismo. El productor y los técnicos que trabajaban con ella notaban la pasión y la autenticidad en cada interpretación, y con cada sesión, el proyecto tomaba más forma, convirtiéndose en una obra única y poderosa. Una tarde, mientras se encontraba en el estudio de grabación, recibió una visita inesperada. Julián, su mentor y amigo, había decidido pasar a verla para escuchar las primeras grabaciones del álbum. Alma lo recibió con una sonrisa, y juntos se sentaron en el pequeño estudio, rodeados de micrófonos y consolas de sonido. Alma, quiero que sepas que lo que has logrado hasta ahora es increíble, dijo Julián, con un brillo en los ojos que reflejaba orgullo. Tu historia y tu música han tocado a muchas personas, y sé que este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Alma, emocionada, le agradeció. Sabía que, sin el apoyo de Julián y de todos los que habían estado a su lado, nunca habría llegado tan lejos. Su lucha no había sido solo suya, era el resultado de un esfuerzo compartido, de la fuerza de una comunidad que había creído en ella y que la había respaldado en cada paso. El álbum de Alma, titulado Notas de Libertad, fue lanzado unos meses después. La respuesta del público fue abrumadora. Personas de diferentes edades y trasfondos conectaron con su historia a través de la música, y pronto las piezas comenzaron a ser escuchadas en plataformas digitales, alcanzando una popularidad que Alma nunca había imaginado. Cada comentario y mensaje de sus seguidores la llenaba de gratitud y sentía que, finalmente, estaba logrando el propósito que siempre había soñado, llevar su música a los corazones de las personas. La noticia del éxito de su álbum llegó a varios festivales de música y pronto fue invitada a tocar en uno de los eventos más importantes de la ciudad. El festival, que reunía a músicos reconocidos y talentos emergentes, era una oportunidad que pocos artistas lograban alcanzar, y para Alma, significaba el logro de un sueño. La noche del festival, al subir al escenario, sintió una emoción indescriptible. El público esperaba con ansia su presentación, y ella sabía que esa era su oportunidad de agradecer a todos los que habían creído en ella. Alma comenzó su interpretación con una pieza que había compuesto para su madre, una melodía suave y emotiva que reflejaba la gratitud y el amor que sentía por ella. Las notas llenaron el espacio y, a medida que la pieza avanzaba, sentía que cada acorde hablaba de su historia, de las noches en las que había dudado de sí misma y de los momentos en los que, a pesar del miedo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Mientras tocaba, podía ver entre el público a Marta, el dueño del café y otros amigos que la habían acompañado durante su viaje. También estaba Julián, quien la observaba con una sonrisa serena, como si supiera que ese era el lugar al que siempre había pertenecido. Al finalizar la pieza, el público estalló en aplausos. Alma se levantó y, con una sonrisa tímida, agradeció con una inclinación de cabeza. Aquella ovación no era solo un reconocimiento a su talento, sino a la perseverancia, al coraje y a la dignidad con los que había enfrentado cada obstáculo. En ese momento, Alma comprendió que su lucha había valido la pena, y que su música había alcanzado un lugar en los corazones de quienes habían creído en ella. Sin embargo, a pesar de la alegría, una última sombra quedaba por disipar.
Alma sabía que, aunque había vencido legalmente a Víctor y había demostrado su talento al mundo, él seguía intentando interferir en su carrera desde las sombras. Sus contactos en la industria le habían advertido que Víctor aún lanzaba comentarios venenosos sobre ella en algunos círculos privados. Pero Alma, a estas alturas, ya no se dejaba intimidar. Una tarde, mientras daba una entrevista en una radio local, el locutor le hizo una pregunta inesperada. Alma, sabemos que tu carrera ha estado llena de desafíos y que has enfrentado dificultades con personas que no te querían ver triunfar. ¿Qué mensaje tienes para aquellos que, en algún momento, intentaron detenerte? Alma, tras una breve pausa, sonrió con serenidad y respondió. Para aquellos que intentaron detenerme, solo tengo palabras de agradecimiento. Me enseñaron que el camino a veces es difícil, pero que no hay nada que pueda destruir el amor verdadero por lo que haces. Ellos me hicieron más fuerte y me mostraron lo importante que es rodearse de personas que creen en ti. Así que, les agradezco. Gracias a ellos, hoy soy quien soy. Esa respuesta se volvió viral en las redes sociales, y muchas personas comenzaron a compartirla, resaltando su humildad y fortaleza. Víctor, al enterarse, sintió una mezcla de furia e impotencia. Por más que intentaba destruir su imagen, Alma siempre encontraba la manera de dar la vuelta a la situación, de demostrar que, aunque él intentara sembrar el odio, ella era capaz de responder con generosidad y gratitud. En los meses que siguieron, Alma se dedicó a llevar su música a distintos lugares, a presentarse en escenarios nuevos y a seguir creciendo como artista. Con cada concierto y cada nueva pieza que componía, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La sombra de Víctor se desvanecía lentamente, y aunque sabía que él nunca aceptaría su éxito, Alma comprendía que ya no tenía poder sobre ella. Un día, mientras caminaba por el parque con su madre, quien había mejorado gracias a los cuidados que Alma podía ofrecerle ahora, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había comenzado como una mesera, soñando con tocar el piano, y ahora, a través de cada acorde y cada nota, contaba la historia de una lucha que había superado sus propios miedos y había dado voz a quienes, como ella, alguna vez habían sido silenciados. Pasaron varios meses desde el lanzamiento de Notas de Libertad y el éxito de Alma seguía en ascenso. Sus canciones eran reproducidas en plataformas de todo el país y la autenticidad de su historia resonaba con personas de todas las edades. Alma se convirtió en un símbolo de resistencia, de que los sueños no deben ser sacrificados por los obstáculos o el miedo, sino defendidos hasta el final. El impacto de su música llegó más lejos de lo que jamás imaginó. Con el tiempo, sus presentaciones empezaron a cruzar fronteras y fue invitada a tocar en importantes auditorios de Latinoamérica. Cada escenario era una victoria más sobre el pasado, una confirmación de que su lucha había dado frutos. Pero a pesar de los viajes y las nuevas experiencias, Alma nunca olvidaba el lugar de donde venía ni las personas que la habían apoyado desde el principio. Un día, recibió una invitación inesperada para dar una charla y una presentación en su antigua comunidad, justo en la misma ciudad donde había trabajado como mesera. La propuesta incluía una conferencia en un auditorio donde asistirían estudiantes y músicos jóvenes, algunos de los cuales conocían su historia y soñaban con seguir sus pasos. Esa noche, mientras se preparaba para el evento, Alma sintió una mezcla de nostalgia y orgullo. Recordó las primeras veces que tocó en el café, las palabras de aliento de Marta y Julián, y la primera vez que el público la ovacionó de pie. Aquel era el momento de regresar y compartir no solo su música, sino el mensaje de que, con perseverancia y el apoyo correcto, cualquier sueño podía convertirse en realidad. Al llegar al auditorio, Alma fue recibida con aplausos y una calidez que la emocionaron profundamente. Mientras caminaba hacia el escenario, notó a varios rostros conocidos entre el público, Marta, Julián, el dueño del café, e incluso algunos de sus compañeros de trabajo del restaurante. Todos ellos la observaban con orgullo y admiración, como testigos de su increíble viaje de superación. La presentación comenzó con una charla en la que Alma compartió abiertamente los momentos más difíciles de su vida, sus miedos, sus dudas y el dolor de enfrentarse a un hombre tan poderoso como Víctor.
Sin embargo, también habló de la fortaleza que encontró en sus amigos y en su comunidad y de cómo el apoyo y la solidaridad fueron sus mejores aliados en los momentos de oscuridad. Si hay algo que aprendí en esta travesía, dijo Alma, dirigiéndose al público con una sonrisa sincera, es que nadie tiene el derecho de destruir nuestros sueños. Los obstáculos existirán siempre, pero es en esos momentos cuando debemos recordar por qué hacemos lo que amamos. La música fue mi refugio, mi forma de resistir, y gracias a ella descubrí que, por encima de cualquier cosa, tenemos que ser fieles a nosotros mismos. Al finalizar su charla, el auditorio se llenó de aplausos y palabras de aliento. La emoción en el ambiente era palpable, y Alma sintió que, al compartir su historia, había tocado los corazones de aquellos que la escuchaban, inspirándolos a seguir luchando por sus propias metas. Luego, se dirigió al piano que habían preparado en el escenario y comenzó a tocar una de las piezas de su álbum. Las notas llenaron el auditorio, y mientras interpretaba cada acorde, sintió que cerraba un capítulo importante de su vida. Cada tecla que presionaba era una despedida al pasado y una bienvenida a un futuro de paz y libertad. Al finalizar, el público estalló en aplausos, y Alma supo que, aunque siempre habría desafíos, ahora estaba preparada para enfrentarlos con la cabeza en alto. Después de la presentación, se quedó unos momentos en el auditorio, saludando a las personas que se le acercaban y firmando autógrafos. Fue entonces cuando una figura familiar se acercó a ella. Para su sorpresa, era Víctor, el hombre que había intentado arruinar su vida y su carrera. Su rostro mostraba la rigidez de alguien que había perdido, aunque sus ojos todavía reflejaban una pizca de orgullo y arrogancia. Alma, debo admitir que nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo, con un tono que oscilaba entre la sinceridad y la condescendencia. Pero ten en cuenta que fue mi rechazo lo que te llevó hasta aquí. Si no hubiera sido por los obstáculos que puse en tu camino, nunca habrías logrado ser la persona que eres ahora. Alma lo miró en silencio por unos segundos, sintiendo una paz que no esperaba tener frente a él. Sabía que Víctor estaba buscando una excusa para no aceptar su derrota, pero ella había llegado a un punto donde su aprobación o desprecio ya no significaban nada. Es cierto, señor Ruiz. Usted fue uno de los mayores obstáculos que enfrenté. Y le agradezco por ello, porque cada intento suyo de detenerme me hizo más fuerte y más decidida a seguir adelante. Pero, al final, el crédito no es suyo, dijo, con una serenidad que desarmó a Víctor. Mi éxito es el resultado del apoyo de las personas que creyeron en mí, de mi esfuerzo y del amor que siempre he tenido por la música. Usted solo fue una lección en el camino, y ahora puedo decir que estoy en paz con eso. Víctor, sorprendido por la firmeza de sus palabras, no respondió. Simplemente la miró por unos segundos, hasta que finalmente dio media vuelta y se fue, dejando a Alma con la tranquilidad de saber que, al fin, había superado su sombra. Esa noche, Alma regresó a su casa con el corazón en calma. Había enfrentado a su mayor obstáculo, no solo en el mundo exterior, sino en su interior, y ahora estaba lista para seguir adelante sin el peso de la duda o el miedo. En su hogar, encontró a su madre esperándola con una sonrisa, y juntas compartieron un momento de paz, sabiendo que el esfuerzo y el sacrificio habían valido la pena. Con el tiempo, Alma continuó creciendo como pianista, participando en eventos internacionales y utilizando su música para ayudar a otros artistas que enfrentaban desafíos similares. Cada nota que tocaba era un recordatorio de su viaje, de las personas que la apoyaron y de la fortaleza que encontró en sí misma. Y así, Alma siguió adelante, transformando el dolor y las pruebas en melodías que inspiraban a quienes alguna vez habían sentido que sus sueños eran imposibles. Había alcanzado la libertad y la paz que tanto había buscado, y su historia, marcada por la superación, resonaría en los corazones de muchos por generaciones, como una prueba de que los sueños, cuando se defienden con pasión y valentía, se vuelven imparables.